Últimamente me han preguntado muchísimo cómo es el proceso para comprar una propiedad aquí en Venezuela. Y no es lo mismo si eres venezolano o eres extranjero. El proceso no es igual. Por eso hoy te voy a estar explicando el paso a paso según mi experiencia en ventas desde aquí, desde la isla de Margarita. No importa si eres venezolano o extranjero, el primer paso es buscar el inmueble que se ajuste a lo que necesitas, según tus necesidades y tu presupuesto. Una vez que consigas la propiedad que te interesa, el segundo paso es hacer la visita presencial si estás en Venezuela o virtual si estás fuera del país. Aquí es donde interviene tu agente inmobiliario o el abogado que contrates, quienes se encargarán de revisar toda la documentación de propiedad en el registro inmobiliario. La propiedad debe estar libre de gravámenes, deudas o prohibiciones, y los documentos del vendedor como cédula y RIF deben estar vigentes. En paralelo, se debe ir preparando el documento de reserva o promesa de compra, donde el comprador entrega un porcentaje del valor del inmueble para sacarlo del mercado mientras se realiza el proceso legal. Luego se comienza a la recolección de solvencias y documentos. Solvencia de agua, solvencia de luz, solvencia de aseo, condominio y todos los servicios básicos, además de todos los recaudos que exige el registro. Uno de los requisitos que debe pagar el comprador es el timbre fiscal y el artículo 92. Cuando toda la documentación está completa, se envía la carpeta al registro y esperamos que el registro nos emita la planilla PV del SAREN, que es el documento oficial para el pago de tasas e impuestos del trámite. Una vez pagada esta planilla, el registro emite fecha de firma y ese día se realiza la protocolización de la compra. Ahora tú te debes estar preguntando cuáles son los requisitos para que un extranjero pueda comprar un inmueble en Venezuela. Para que un extranjero pueda comprar un inmueble en Venezuela, no puede hacerlo como turista. Es obligatorio y requisito principal tramitar una visa. Esta visa le va a permitir realizar actividades económicas en el país. Las principales visas que se necesitan para comprar inmuebles en Venezuela son tres: visa de negocios, de rentista y de inversionista. Y normalmente esta visa la vas a solicitar en la embajada o consulado de Venezuela de tu país de origen. Además, el comprador extranjero debe poseer su pasaporte vigente con una antigüedad no menor de 6 meses. Obtener su RIF como extranjero, registrarse en el sistema del SAREN y hacer su compra personal o a través de un poder notariado. Además de todos estos requisitos, yo le recomendaría contar con una asesoría legal especializada. Pero si quieres comprar en Venezuela, específicamente en la isla de Margarita, debes hacer como extranjero un trámite adicional. En Venezuela existen zonas de seguridad donde los extranjeros deben solicitar un permiso especial para comprar. La isla de Margarita, por su ubicación fronteriza marítima, entra dentro de estas zonas, por lo que es necesario tramitar el permiso del SODI. Por este lado le voy a estar dejando todos los requisitos necesarios para solicitar el SODI. Bueno, chicos, hoy nos encontramos con la abogada Elisa Bielma. Quise traerla a este espacio para terminar de complementarles a ustedes el tema de cómo es comprar inmuebles en Venezuela, los requisitos que se necesitan, cómo es el tema del pago del inmueble, todas las dudas que a lo mejor ustedes tienen por ahí todavía. Hoy nos va a estar ayudando la abogada Elisa Beatriz Bielma. Por aquí les voy a estar dejando sus redes sociales también. Ella da asesorías a través de TikTok, por ahí le pueden estar preguntando. Está ubicada en el estado portuguesa, Araura, ¿cierto? Sí, señor, Araura, Estado Portuguesa, Llanos Centrales.
Buenísimo. Entonces, bueno, preséntate ahí un poquito también, que yo hice una presentación bien amplia. Así es. Bueno, buenas noches. Bueno, mira, Mariela, sí, soy abogado, ¿verdad? Soy abogado integral. Muy aparte, soy administradora. Tengo un título de técnico superior en administración de personal. Hace muchos años, no te voy a decir cuándo, fue mi primera carrera, pero sí tengo unos cuantos años de graduada. Muy aparte, pues hice mi componente docente, soy profesora de Wow. un colegio privado, doy clase como para reforzar siempre los conocimientos y no apartarme de ellos. Muy aparte, litigando, tengo mis tardecitas para litigar y también me he comprometido conmigo misma a vender inmuebles y no solamente inmuebles. Que me encanta. Yo creo que eso, lo de las ventas, es algo que tú lo tienes que llevar en la sangre para poder eh, hacerlas efectivas, ¿no? Claro. Vendo inmuebles, vendo vehículos, he trabajado con gente que está fuera en el extranjero, gracias a Ah, Dios qué confían bueno. bastante. Sí, sí, confían bastante en su abogado aquí porque para eso generalmente hay que trabajar con un abogado de confianza. Estoy aquí para lo que quieras preguntar, cualquier cosita, cualquier orientación. Estoy dispuesta y estoy a la orden para esos clientes extranjeros, para esos clientes nacionales que inclusive tenga fuera de acá del estado portuguesa. Pues por ahí dejaré pues mis redes sociales, inclusive mi número de teléfono por alguna eh, Consulta. necesidad que tengan, alguna orientación. Entonces, Chévere. bueno, nada. Pues, Totalmente para ti cualquier pregunta que desees hacer. y la primera pregunta que te quiero hacer, ya yo la he explicado bastante en mi canal, pero me gustaría que fuera desde tu punto de vista. ¿Cómo ves el mercado inmobiliario en el 2026 aquí en Venezuela? Pues yo te voy a decir que sí, que las ventas se proyectan bien y las estoy viendo aún mejor a inicio de este año. Sí, Eh, Veo cosas muy positivas y a favor de personas que tengan inmobiliarias o personas que trabajen con inmobiliarias, porque veo si el año pasado la vi bien, este año la veo súper mejor encaminada a lo que es la parte inmobiliaria de Venezuela como tal. sí, exactamente. Bueno, vamos ahora a las preguntas más importantes, que es los requisitos, la documentación. Muchas personas están o sea, quieren comprar inmuebles actualmente en Venezuela, pero no saben cómo hacerlo, sobre todo venezolanos y extranjeros, venezolanos que Sí, están fuera de Venezuela. sí, sí. ¿Cuáles serían los requisitos principales si yo me encuentro fuera de Venezuela para comprar aquí en el país? Mira, uno de mis consejos para empezar, el número uno, es buscar tu abogado de confianza. Ok, Siempre aparte de buscar tu abogado de confianza, tienes que tener una persona indistintamente, sea aquí en Venezuela o en otro país donde tú quieras realizar la compra del inmueble, debes tener aparte del abogado una persona de confianza, puede ser un familiar, un hijo, un tío, un primo en quien tú confíes, ¿verdad? Para tú otorgar un poder de compra, ¿verdad? Y se puede hacer efectiva esa compra. Ese poder tú se lo vas a otorgar, bien ujú, sea a un familiar o a tu abogado de confianza, totalmente de tu confianza, ¿ok? Porque claro, obviamente vas a trabajar con tu capital. claro. Para otorgar ese poder, si esta persona está fuera del país, tienes que tomar en cuenta que tienes que redactar, ¿verdad? Si es ya para acá, para Venezuela, con ajustarlo a la parte legal de acá del país y apostillar, ¿verdad? Ujú. En el país donde estamos, para que cuando llegue aquí a Venezuela nosotros podamos trabajar directamente con ese poder, ¿verdad? Y otra cosa, número dos, muy aparte de eso, ese poder se tiene que registrar ante, por ejemplo, si en este caso se va a comprar una vivienda, hay que registrarlo ante el SAREN para poder validar, ¿verdad? Es terminar de validar ese poder. Claro. Y para un extranjero, ¿cuáles son los requisitos más importantes que tiene que cumplir? El primer paso, Estando aquí en Venezuela, no, fuera de Venezuela. Un fuera de extranjero. Venezuela. Mira, es que el extranjero
puede adquirir una vivienda acá, pero debería tener sus papeles en cuanto a visa, ¿me entiendes? Sí, Una visa de transeúnte quizás al día, ¿verdad? claro. Eh, Su documentación que lo acredite como persona extranjera, deberían tener los papeles al día para poder ejecutar esa venta acá. ¿Por qué? Porque cada vez que tú abres la plataforma del SAREN como tal, el Ajá, SAREN te va a exigir la vigencia, ¿verdad? Bien sea del pasaporte o vigencia de tus papeles como extranjero, que te acredita que tú eres un visitante, un transeúnte, quizás aquí en Venezuela. Entonces, exacto. bueno, debes tener eso al día. Necesariamente el SAREN te va a otorgar un permiso, una permisología para tú poder efectuar la compra como tal. La persona extranjera que quiera comprar aquí en Venezuela debería sacar su RIF. Obviamente, ¿Ok? sí tiene que sacarlo. Sí tiene que sacarlo porque para eso la plataforma ofrece el sistema de la plataforma del CENIAP. Ok. Ofrece ese servicio como tal al Ujú. extranjero, para que el extranjero también tenga un registro, ¿verdad? Como extranjería en la parte de extranjero, que lo faculte a él también, ¿verdad? Que quede inscrito lo que Ajá. es Ministerio de Hacienda, en el servicio de impuestos, como él está comprando un bien. Si él no está registrado, si él no Ok. tiene su personal, no puede comprar. ¿Cuáles son los pasos para comprar propiedades aquí en Venezuela y cuánto se suele tardar? Porque he tenido también clientes que piensan que eso es así de rápido y yo le digo, eso Sí, tiene su tiempo, eso no es de un tiene día su tiempo. para otro y menos aquí en Venezuela. Entonces cuéntanos Sí. un poquito de eso. Bueno, te voy a dar muy aparte de eso, aparte de los pasos, los tips también que hay que tomar en cuenta. Muy aparte de, como siempre lo he dicho, de tener tu abogado de confianza, elegir la propiedad que te guste. Después que tú haces la captación como tal de la propiedad, que te entendiste, que tuviste esa empatía con la empresa inmobiliaria que te está ofreciendo el servicio de captación, que captaste a la gente, que te gustó el inmueble, que ya determinaste a ciencia cierta que ese inmueble es el que hizo ese match contigo, entonces de ahí empieza un proceso, ¿verdad? De Okay. papeleo. Obviamente, te voy a decir algo, hay muchas cosas. Lo maravilloso de comprar a un agente inmobiliario o una inmobiliaria, ya sabemos que ese bien inmueble ya está previamente chequeado ante los registros Claro. eh, eh, que están involucrados pues en la revisión del inmueble como tal. ¿Por qué? Porque ningún agente inmobiliario va a captar una vivienda que tenga un gravamen o una hipoteca. No Claro. entra, no clasifica para ofrecerlo en venta. Si Claro. tú lo vas a comprar a una persona X que está vendiendo una casa, perfecto, no te podemos decir que no, también se puede efectuar una venta como tal. Si lo estás haciendo de esa manera, también indistintamente tienes que, con tu persona de confianza, bien sea un abogado o tú mismo, porque yo pienso que no solamente el abogado puede hacer esa parte, tú mismo puedes ir a un registro. Yo le he dicho a mi cliente, vaya, constate usted mismo con los nombres, usted le pide la cédula al vendedor, usted le pide los datos y usted se va al registro como tal Ujú. inmobiliario y solicita, ¿verdad? Que le den para usted ver el documento de esa propiedad, a ver si no tiene algún tipo de gravamen, alguna nota marginal que indique que hay una prohibición de venta para ese bien inmueble. Si Claro. pasa esa prueba, ese yo creo que es el primer requisito. Si usted pasa esa prueba y usted ve de alguna manera que usted no tiene ahí no hay ese bien, no tiene ninguna prohibición, bueno, vamos bien con el paso número 1. Entonces, bueno, ya certificada esa parte en el registro público, se procede a evaluar los requisitos como tal que nos está exigiendo dicho registro. El registro tiene que ser el que le corresponde
a esa vivienda que usted está comprando, a la Claro. localidad. Hay cosas que hay que tomar en cuenta como tal, porque comprarle a una persona natural es una cosa y comprarle a una agente inmobiliario es otra cosa. Muchas veces se pide un compromiso, se establece un compromiso, un contrato, ¿verdad? De compromiso, se puede realizar exactamente a través de un documento privado como tal. ¿Qué va a pasar allí? Que puede ser que el vendedor te pida un adelanto, ¿verdad? Como una reserva como tal, primero para asegurar la negociación. Ok. Eso es a veces como necesario para ya reservar lo que es la negociación y el bien inmueble como tal. No en todos los casos se da, pero sí, esa sería la segunda parte para tú después iniciar y comprometer a la persona de que no te vaya a vender el inmueble hacia por otro lado. Después que tú inicias eso, tú tienes que saber y averiguar los requisitos, porque hay una parte de los requisitos que le compete al comprador y otra muy mínimos que le competen al vendedor. Generalmente cuando uno va a comprar un bien inmueble, ya ese bien inmueble debería estar al día en cuanto al pago de los servicios como tal, inclusive los servicios públicos incluyendo lo que es la parte catastral. Si en tal caso, pues la parte catastral o a nivel, como te digo, a nivel municipal, ese bien inmueble como tal no está al día en sus pagos de impuestos, se puede hacer en el momento de la compra, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que ese bien inmueble tiene que tener una ficha catastral. En algún momento se tiene que haber cancelado una ficha catastral y con esa ficha catastral ya antigua podemos dirigirnos al sitio, que en este caso son las alcaldías que tienen resguardada esa ficha catastral y pagar una solicitud de ficha catastral para que luego se vayan a hacer las mediciones del bien inmueble, porque generalmente tras el transcurrir de los años, ese bien inmueble puede haber sufrido modificaciones como tal. Y a quien le compete, pues, las mediciones nuevamente de ese bien inmueble sería en este caso a la parte de catastro, la parte municipal, Ok. que es lo que ellos van a arrojar, ¿verdad? Para que te dé un monto exacto de lo que tú tienes que pagar a la fecha de la compra del inmueble. Eso es un requisito principal que está pidiendo el registro. Sin ese requisito no se puede efectuar la compra y venta. ¿Qué pasa? Que ahí tarda un lapso como Ujú. de 2 semanas. Pudiera ser hasta más, hasta pudiera ser hasta menos. Ok. Eso sería uno de los requisitos. Otro de los requisitos es el vendedor debe facilitarle al comprador lo que es el pago ante el CENIAP como tal, si es como tal, si indica como tal que el bien inmueble está registrado ante el CENIAP, pues no hay nada que pagar, como vivienda principal, no hay Ok. nada que pagar. Pero si no está registrado como vivienda principal, el vendedor, que es el que se va a lucrar, tiene que dirigirse cuando ya hay un monto establecido del bien inmueble hasta el CENIAP y bajar la planilla que es La que le forma 33. corresponde la Ajá. forma 33 y indicar allí, ¿verdad? Se paga muy poco el impuesto que corresponda de acuerdo al monto establecido de la venta de la casa, él tiene que pagar un impuesto sobre eso. ¿Por qué? Porque él es el que se está lucrando. Claro. Él tiene que pagar ese impuesto, ofrecerle esa planilla al comprador. Eso es, en este caso, uno de los pocos requisitos que ya ofrece el vendedor, porque todo lo demás lo cancela el comprador. Te piden que estés al día como tal con el condominio. Ok. Tienes que estar con el condominio al día también. Ujú. Y luego, bueno, que tengas esos requisitos ya reunidos. Mira, eso tarda a veces semanas. A veces las cosas se complican, a veces no. A veces yo haciendo un registro he tardado casi un mes. Ya cuando Chévere. tú tengas toda esa documentación, tú vas
al servicio de registro para que te hagan una revisión de tus documentos conjuntamente con el documento de propiedad de la casa, conjuntamente con la cédula del vendedor, la cédula del comprador, Ujú. y vas posterior para que te los chequeen. Ellos te dan un margen de 3 días más o menos. No todos los servicios de registro manejan sus días, ¿no? Aquí en el Estado portugués se manejan como 3 días hábiles, Ah, donde ellos luego te van a decir si pasaste la prueba de que todos los requisitos estén al día, o sea, bajo la verificación, pasaron la prueba de verificación. ¿Para qué? Para que luego ese documento de compra y venta ellos también te lo aprueben, no tengan ningún error y sean comparados con lo que tú estás demostrando en los documentos originales como tal. ok, Otra cosa, debes también colocar el cheque o la transferencia de pago. ok. Sí, o la transferencia de pago. Esa transferencia o ese cheque tiene que estar estipulado en bolívares, así la compra se haya hecho en dólares, Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se estipula o el cómo pago. se llega al pago? Mira, Normalmente, el pago acá en Venezuela, si lo vamos a hacer en servicios públicos como tal, tenemos que declararlo a juro en bolívares, porque estamos en Venezuela claro, hasta los momentos, hasta que sucedan otros cambios, ¿no? Pero obviamente sabemos que la moneda que manejamos acá actualmente es el dólar como tal. Podemos inclusive manejarlo hasta en euros, ¿verdad? Pero lo sí, que vamos a reflejar en el documento que vamos a presentar ante el registro o ante una notaría, bien sea la compra de un inmueble o de un vehículo, tiene que estar reflejado en bolívares. Y inclusive la transferencia y lo que va escrito en el documento como tal. ¿Por exacto. qué? Bueno, porque se maneja todo en bolívares por la moneda nacional, porque es la moneda nacional y estamos presentando ante un registro como tal. Que si vamos a hacer un documento privado, es distinto. En el documento privado se va a manejar con la moneda en curso, la que se está manejando la negociación. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que pagar el comprador? La planilla PV la paga el comprador, mi amor. Exacto. De acuerdo al monto en bolívares que cotice la casa, de acuerdo a la ubicación de la casa, al Claro. tamaño de la casa, el registro te Ujú. va a sacar un cómputo a nivel de sistema y te va a sacar el monto que te va a dar 10 días para que el comprador cancele, que no está nada barato, dependiendo de la zona también y de lo que arroje la ficha catastral, eso lo paga el comprador como tal. Ok, ok. Ahora Y vamos, el abogado, y el abogado también. y el abogado también. La otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué recomendaciones darías para evitar fraudes o problemas legales al comprar una propiedad? Bueno, como te lo dije en un principio, Mariela, la verificación al principio de la compra del bien inmueble ante un registro es lo principal. Si tú no verificas los datos de ese bien inmueble e inclusive la trascendencia como tal de la persona que te está vendiendo, porque a veces hay que averiguarle hasta en el sistema, ¿verdad? Si esa persona no tiene antecedentes penales, meterte en todo lo que es la parte eh, ¿cómo te digo? Civil, pues averiguar a la persona si de verdad es una persona civilmente apta para ejercer cualquier tipo de venta, ¿verdad? Después de que tú verifiques, lo puede hacer, siempre lo he dicho, lo puede hacer una persona, si tú, no importa que no seas abogada, se te puede suministrar como tal esa información, cualquier organismo, pues lo puedes averiguar. Ustedes saben que con incluir el número de cédula en cualquier plataforma, de repente nos arroja una información como tal. Después que tenemos arrojada de que es una persona que tiene su cédula al día, que es una persona que usted averiguó y sabe dónde trabaja, Claro. eh,
que tiene ese, de repente usted puede averiguar cuántos años tiene esa persona viviendo en ese bien inmueble, usted puede averiguar con la junta de condominio, es Claro. necesario que usted haga esas averiguaciones, el vendedor no se puede molestar porque nosotros debemos asegurar como que esa compra y cerciorarnos de que no vaya a ser una pronta estafa. Luego, después, la persona debería suministrar una copia de ese documento de la casa para que esa persona o su abogado vaya a un registro y averigüe de que esa casa esté libre de gravamen. Después de que tú averigües esos datos que son importantes, tú puedes iniciar una negociación ya con mucha más seguridad. Con más Sin embargo, seguridad. sí, sin embargo, a veces las negociaciones por cualquier cosa y desacuerdo se caen. Se Por caen. eso, sí, por eso es que necesariamente hacer un documento privado donde tú hagas un acuerdo entre las partes eh, es necesario, porque Exacto, eso es lo que quería escuchar. hay firmas y se asegura un poco más esa negociación porque sabemos que eso no es de un día para otro. Un documento privado antes de ir al registro, mientras el proceso se da, porque pasó mucho que aquí en Venezuela vendían propiedades a través de documentos privados. Pero Ujú. bueno, actualmente lo que vale que la propiedad sea tuya es que pase por registro. Exactamente. Lamentablemente, si esa persona tiene un documento privado de la propiedad, él no es el dueño de la propiedad. No, mira, puede pasar e inclusive, y pasa mucho, y lo digo por experiencia propia quizás, en personas que se han divorciado. Ahí hay otro detalle. Otro Fíjate, detalle, sí. ahí hay los detalles. ¿Qué tiene que fijarse ese comprador al momento de que captó su casa, que se enamoró, que vio la casa que es de sus sueños, que todo eso? Hay que verificar, ¿verdad? Si esa casa no está en litigio, porque muchas veces el documento como tal no lo dice. Dice que fulanita y fulanito fueron los compradores de la casa y eso es lo que reposa en el registro como tal. Pero resulta que actualmente esas personas no están divorciadas, pero sí tienen 5 años de separados e inclusive cada uno tiene una pareja. Ok. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, el esposo, y lo hablamos así porque civilmente están casados, el esposo como tal desea vender la casa, pero resulta que la pareja, la expareja, pero que actualmente todavía sigue siendo su esposa, ella no está de acuerdo en vender la casa, pero el tipo tiene la venta ya montada, ¿verdad? Entonces, esa venta se va a caer. Se va a caer Tal porque cual. si la señora no quiere vender, y más si hay unos hijos de por en medio, entonces, imagínate, o sea, ahí por muy paga que esté la casa, la venta se cae. Entonces, ¿qué hay que verificar también? Que esa casa, los que hayan comprado la casa no tengan un litigio como tal. ¿Por qué? Porque pueden estar separados, más no hábilmente divorciados. Y Sí. otra cosa es que si están divorciados y la casa está en una discusión, en un juzgado, en una partición de bienes. Entonces Mm. eso también puede que se dé, pero hasta que la partición de bienes no se dé, no se puede efectuar la venta de la casa. Exacto. Entonces, Otra, por sí, eso, por eso hablamos a veces de los gravámenes. Eso es un gravamen, ¿me entiendes? claro. Entonces, pero a veces eso no está reflejado en el registro porque está ocurriendo o tiene años ocurriendo, pero nadie va a ir al registro que eso está ocurriendo. A veces las casas también, los bienes inmuebles, tienen como tal una nota Ujú. marginal donde dice que esa casa no se puede vender, ¿verdad? Hasta que fulanita no muera, hasta que la abuelita no muera. Eso es O verdad. Ujú. entonces, eso es otra cosa que detiene como tal la venta de la casa. La casa puede estar paga, pero resulta que hasta que la abuelita no fallezca, esa casa no se puede vender. Otra cosa puede ser una sucesión. Ajá. Resulta que mamá falleció y resulta que dejó 5 hermanos en los cuales, ¿verdad? Hubo una sucesión, se declaró ante un tribunal que la casa quedó para 5 hermanos, pero resulta que 3 están en Venezuela y 2 están en el extranjero. Pero resulta que está Pedro, Pablo, Juan, Mario y Carlos, pero Mario y Carlos no están de acuerdo con la venta de la casa. No se Listo, vende. No tampoco, se puede vender. no se Tal puede cual. vender la casa. Sí. Entonces, esas son cosas que tenemos que cerciorarnos para no
después caer en una desilusión y en que tu venta, pues como tal, no sé, gastas un dinero porque pones, de repente te pusiste a pagar, tú mismo dijiste, no, yo ayudo al vendedor y yo pago catastro, yo hago esto, y resulta que el vendedor no fue totalmente sincero, o tú no averiguaste, o tu abogado no averiguó bien, y entonces se cayó la venta como tal. Sí, siempre es bueno investigar por qué está vendiendo la persona, por qué decidió Exactamente. vender y bueno, indagar un poquito más en Sí. eso y antes de dar un dinero o dar una opción a compra o pagar algo que tenga que ver con la casa, siempre indagar por qué están vendiendo, si es una sucesión, si están divorciados, Exactamente. todo eso. Sí, tal cual. Bueno, Elisa, muchas gracias. Gracias Estamos por a la todo tu orden. conocimiento aquí. Ya por aquí voy a estar dejando nuevamente tus redes sociales, la de TikTok, para cualquier pregunta que tengan mis seguidores ahí, te hagan alguna Actualmente cosa. conectada, sí. Sí, Exacto. Elizabeth 23 por TikTok, Por o me TikTok. conseguirán como Beatriz Bielma 23 en TikTok. Eh, Estoy a la orden para cualquier negociación. Así está en el Estado portuguesa, también puede ofrecer la venta de mis inmuebles por allá en Margarita, pues si algún margariteño le complace venirse al llano también a guindar sus chinchorros por Claro. aquí, bueno, estamos. Venezuela, Venezuela no es todo playa, también No hay es otros todo lugares. playa. Al que le gusta montar caballito y venirse a ver las vacas y a oler el mastranto del llano, pues aquí estamos para ofrecerle esos servicios con mucha, con mucho corazón desde los llanos centrales, amiga. Estamos a Así la es, hora. así es. Gracias. Mis recomendaciones claves al momento de comprar un inmueble aquí en Venezuela, sobre todo si eres extranjero, es que estés siempre acompañado de un abogado inmobiliario y obviamente de un asesor también inmobiliario, ya que ellos se van a encargar de verificar la legalidad de la propiedad, gestionar el permiso SODI, preparar correctamente los recaudos, representar al comprador ante el SAREN y ante los organismos correspondientes, evitar errores legales que puedan retrasar o anular la compra. Esto va a garantizarte una inversión segura y un proceso transparente. Otro de los datos que te quiero dar al momento de comprar inmuebles aquí en Venezuela es que verifiques siempre, antes de ir a registro, verificar las solvencias tanto de luz como de relleno sanitario. Es súper importante, así también como de condominios, porque créanme que yo he escuchado de ciertos casos que les han dejado la mora, sea de luz, sea de aseo urbano y de condominio. Entonces, al momento, antes de dirigirte al registro a firmar tu propiedad, pide siempre las solvencias de todos los servicios básicos. Hasta aquí mi video de hoy, chicos. Espero que hayan podido entender cómo es el proceso de compra de inmuebles aquí en Venezuela. Se los digo más que todo porque tengo clientes tanto extranjeros como venezolanos, que a lo mejor en otros países el proceso es un poco más rápido, pero aquí en Venezuela el proceso es más lento y más paso a paso, más cauteloso. Sobre todo el proceso de muchos extranjeros que quieren comprar aquí en Venezuela tienen que tener paciencia porque saben que el proceso va a tardar, pero no es imposible para ustedes extranjeros comprar inmuebles aquí en Venezuela. Tengan paciencia y bueno, los invito a invertir aquí en la isla de Margarita. Si están interesados en adquirir inmuebles, ya saben que me pueden contactar por el correo electrónico que les voy a estar dejando aquí abajo. Muchos de mis seguidores ya saben que soy asesora inmobiliaria, así que si tú no lo sabes, te estás enterando gracias a este video. Aprovecho de comentarte que si te gustan videos como estos, recuerda suscribirte a mi canal para más información como esta. Dale like, compártelo para alguien que lo necesite. Y también sígueme por Instagram, que ahí siempre te estoy comentando en qué video estoy trabajando y también siempre te estoy colocando en las historias los inmuebles que tengo en catálogo. Ya sabes, nos vemos en un próximo